Damos gracias al Señor que nos da una nueva oportunidad en este día de poder escudriñar su palabra, de poder aprender más de Él, de poder refugiarnos en medio de situaciones adversas y de dificultades en el tesoro que es su palabra. Damos las gracias a Dios porque hoy podemos por esta manera, por esta vía, pues llegar a cada uno de los hogares que nos está viendo y podemos darle apertura para que el Señor obre y trabaje en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras casas, y que aún se levanten situaciones difíciles, situaciones adversas, podamos nosotros glorificar a Dios y permanecer con fe en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Queremos hoy compartir la palabra de Dios y vamos a leer de manera especial en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, en Mateo capítulo 8. Vamos a leer el versículo 23 al 27, dice así: Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Padre, te damos las gracias una vez más. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, de poder escondernos en ella, de poder buscar los tesoros que allí tú nos das. Traemos delante de ti esta porción de tu palabra para que hables a nuestras vidas, para que hables a nuestros corazones, donde quiera que estemos, que podamos recibirla y que podamos atesorarla y ponerla por obra. Bendice a cada uno de los que está hoy recibiendo en sus casas o donde quiera que estén esta palabra y que puedan glorificarte y exaltarte en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, en esta porción nuestro Señor Jesús viene desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 en lo que se llama o se ha denominado el Sermón del Monte, y ha estado enseñando ahí en la montaña, ha estado con sus discípulos enseñándoles, y luego Él viene y desciende y mucha gente comienza a seguirlo a partir de ese Sermón del Monte. Sana a un leproso, entra y sana también al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro también la sanó. Todo esto en el contexto de Mateo capítulo 8. Y entró ahí en Capernaum. Y luego se da esta porción, cuando luego de hacer todas estas cosas y de ir sanando y de ir enseñando a las multitudes, dice la palabra que Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Jesús entró en ese barco y sus discípulos estaban con él, otros discípulos se dice que estaban en otras embarcaciones también, pero dice que de repente, de pronto, sin que nadie lo espere, sobrevino una gran tormenta, se desató una gran tormenta, una tormenta en el mar. La palabra que usa es la misma palabra que usa para terremoto, la palabra donde viene la palabra sismo, y se refiere a una violenta condición del clima del mar, a un posible énfasis en el movimiento salvaje del mar, de las olas, donde hay confusión, similar a un terremoto, pero a los que están en un barco. Y eso hace que ellos entren en pánico. En todo este escenario, dice la palabra de Dios, que Jesús está dormido. Aún era tan grande la tempestad que las olas cubrían la barca. Las olas entraban y posiblemente mojaban todo lo que era la barca. No estamos hablando, era una barca de tamaño mediano posiblemente, pero no era una barca que tendría compartimientos o habitaciones, sino que era una barca abierta. Por tanto, Jesús dormía posiblemente en la parte más baja de la barca, pero ahí posiblemente se mojaba, posiblemente escuchaba
los ruidos del viento y los ruidos posiblemente del temor que sobrevino a cada uno de los discípulos que estaban ahí. En ese lugar, en el mar de Galilea, en una época específica del año entran repentinas tormentas por los vientos que vienen y se mueven por los montes que tiene alrededor. Y posiblemente para ellos no era extraño el navegar bajo esas condiciones, pero por lo que explica en esta porción, evidentemente era un clima fuera de lo normal, fuera de lo común, con un oleaje fuera de lo común. Tan grande que las olas, dice, que cubrían la barca, es decir, que la arropaban y por tanto entraban a toda la embarcación. Jesús nos muestra en este relato el lado de su humanidad. Viene del Sermón del Monte, luego sigue enseñando, sigue sanando, muchas personas lo siguen y posiblemente estaba muy cansado, no tenía muchas horas de sueño, no tenía muchas horas de descanso y aprovecha el momento del viaje en la barca para dormirse y para dormirse a un nivel tal que aún en medio de la tempestad no se despierta, aún en medio de la tempestad no se inmuta ni se da cuenta, sino que dice la Biblia que Jesús dormía. El cansancio físico, vemos la humanidad de él y luego vamos a ver la deidad inmediatamente reflejada, pero vemos y nos hacemos la pregunta, ¿cómo podría Jesús dormir en medio de esa tempestad y en medio de ese movimiento salvaje del mar? ¿Cómo podría estar durmiendo cuando posiblemente se estaba mojando? ¿Cómo podría estar dormido cuando posiblemente los discípulos estaban gritando de temor y el mismo sonido del viento y el pánico para controlar la nave? ¿Cómo Jesús podría estar durmiendo? Entonces, vienen los discípulos y le despiertan. Muchas veces nosotros tenemos a Jesús en nuestra barca, es decir, en nuestras vidas, y aparenta que Jesús está dormido o aparenta que Jesús nos ha dejado, aparenta que Jesús no está con nosotros, pero Jesús está en nuestras vidas. Y muchas veces se duerme y permite situaciones de tormenta y de adversidad para probar nuestra fe, para probar qué nosotros vamos a hacer en medio de un momento tan difícil como ese que se le presentaba. Ellos acudieron a Jesús, dice la Biblia que fueron y le dijeron, Señor, sálvanos. Yo creo que lo más prudente y sensato es acudir siempre al Señor y decirle, Señor, sálvanos, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación en la que nos encontremos, clamemos a Él y busquemos salvación. Sálvanos porque perecemos, dice la Biblia. Sálvanos porque nos estamos muriendo, porque vamos a sucumbir aquí en el mar. Llegó un punto tal que ellos perdieron la esperanza de poder salir vivos de esa tormenta en medio del mar de Galilea. Aunque ellos se dejaron amedrentar, aunque ellos tuvieron miedo por la circunstancia y por la situación adversa, ellos acudieron a Jesús. Ellos fueron y le dijeron, Señor, ¿no te da pena, no te da cosa que nosotros estamos aquí y vamos a morir? Y el Señor le dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Jesús se levantó y se extrañó de que ellos lo hayan levantado. Y los reprende, los regaña y le dice, ¿por qué ustedes tienen miedo? ¿Por qué ustedes están con este temor? Tener miedo no es malo, tener miedo no es... La sensación de miedo es una alerta que Dios ha dejado para que nosotros tengamos la advertencia del peligro. Pero cuando Dios le dice, ¿por qué ustedes están amedrentados? Es porque ellos se han dejado dominar del temor. Es porque ellos se han dejado manejar y manipular por el miedo y por las circunstancias que presenta la situación de la nave en medio del mar. Cuando Jesús le dice, ¿por qué ustedes están con ese miedo, ese amedrentamiento? Hombres de poca fe le están diciendo, ¿por qué ustedes no confían en mí aunque yo esté durmiendo? ¿Por qué ustedes no creen y tienen fe más allá de lo que ustedes están viendo con sus ojos en la tormenta? Y habla a las olas y al viento y los reprende y se hizo una gran bonanza, dice la Biblia, una gran calma vino sobre toda
sobre todo el mar. Y los hombres se quedaron maravillados, diciendo, ¿y quién es este? Todavía no conocían bien a Jesús. Habían visto milagros que él había hecho, pero no habían visto tantos milagros como el poder hablar a la naturaleza de una manera sobrenatural, hacer que todo el viento, toda la tempestad, toda la tormenta, todo lo que venía, se convirtiera en una calma. Y hoy, de manera particular, nosotros vamos a hablar un poco de cómo nosotros podemos tener paz en medio de la tempestad, cómo nosotros podemos tener calma del Señor en medio de una situación tan difícil. Dios permite muchas veces que nuestra fe sea probada. Dice la Biblia que el oro se prueba con fuego y que nuestra fe es más preciosa que el oro. Por tanto, debe ser probada. Y probada significa que debe ser puesta en práctica y debe ser comprobada de que realmente la tenemos, esa fe. Al Jesús permitir, en medio de la situación difícil, en medio de la situación de la tormenta en el mar, que ellos pasaran por eso y él estar dormido y ni siquiera inmutarse, ni siquiera despertarse, está permitiendo que la prueba llegue a la vida de sus discípulos. Pero él sigue ahí, él no se ha ido, él no los ha dejado solos. Y él les dice, ¿por qué ustedes temen? ¿Por qué temen? La clave de vencer nuestros temores, de no dejarnos dominar de nuestros temores, es la fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible que agrademos a Dios. Sin fe, dice la Biblia, que es imposible que nosotros entremos en su presencia. Nosotros nos acercamos a Dios por fe y creemos por fe. Y es por medio de la fe que hemos recibido salvación y que hemos recibido vida eterna. Por tanto, el antídoto para el miedo, el antídoto para la intimidación, el antídoto para el amedrentamiento que pueda provocarnos cualquier situación. Y aquí yo les digo, en el caso de ellos fue una tormenta, una gran tempestad en el mar. Pero ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu tempestad? ¿Cuál es la situación que tú pasas hoy? ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? ¿O tienes algún familiar? ¿O tienes temor de enfermarte en esta época que nos ha tocado vivir? ¿O la tormenta que te ha tocado vivir es una tormenta económica? ¿No sabes cómo vas a resolver el día de mañana? ¿No tienes los recursos para poder cumplir los compromisos que tienes? ¿Tienes problemas en tu familia? ¿Está dividida? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Cuál es la tormenta que hoy pasamos? Porque Jesús sigue en tu barca. Jesús sigue en tu vida. Y aunque tú veas no veas que pase nada, no veas que Jesús haga nada, Él sigue y permanece estando en tu barca. Y Él sigue y permanece dando la gloria y estando delante del Padre. Pero Él está en tu vida y Él quiere que tú tengas fe y que tú sepas y creas y confíes que Él está contigo, aunque no veamos todavía que Él viene a salvarnos. Cuando ellos estaban en esa circunstancia, no confiaron en que Dios lo iba a salvar. No confiaron, sino que se desesperaron y estaban por sus propias fuerzas tratando de solucionar los problemas. Ver las circunstancias y no confiar en que Dios nos salvará produce miedo, produce temor, produce pánico en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos los ojos en los problemas, en las circunstancias, en las manifestaciones de las cosas que estamos viendo en nuestros ojos, de lo que está pasando, y no la ponemos en Dios, entonces nuestra fe se tambalea, nuestra fe se debilita y viene el miedo y viene la turbación y viene la desesperanza y viene la desesperación a nuestras vidas, derrumbando nuestra fe. Por eso Jesús, cuando se levanta, le dice: ¿por qué están amedrentados, hombres de poca fe? Y al igual que ellos, hoy nosotros también estamos con poca fe, estamos amedrentados. Hoy nosotros tenemos temor hasta de salir a la calle, no sabemos qué va a pasar mañana y eso nos produce una sensación de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar y cómo van a ser las cosas en el futuro y qué va a pasar con tal o cual cosa. Pero si nosotros decimos que hemos creído en Dios, debemos de confiar en Él como nuestro Dios y saber que nuestras vidas están en la palma de su mano.
Jesús reprende los vientos y reprende el mar. El Jesús que reprende los vientos y reprende el mar está en tu vida, está en mi vida. El Jesús que los vientos y el mar le obedecen está en nuestra vida. Él calma y trae paz en la tormenta. Él calma y trae paz en medio de la tempestad. Los vientos y los mares obedecen a la voz del Señor. No hay problema que el Señor no pueda solucionar. No hay problema que el Señor no pueda traer y traerte la solución y resolverlo. Y traer una bonanza y una paz tal que nosotros mismos tendríamos que decir, el Señor lo hizo o el Señor lo ha hecho. No hay ninguna circunstancia de la cual Él no tiene el control. Él nunca pierde el control, Él no ha perdido el control. Solamente tenemos que tener fe. Y fe significa creer. Fe significa confiar que Él nos salvará en medio de nuestras circunstancias. Yo quiero que veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios que nos muestran, que nos enseñan algunos hombres de Dios qué hicieron en un momento de tempestad, qué hicieron en un momento de dificultad, qué hicieron en un momento difícil y cómo eso puede ayudarnos a nosotros hoy a tener paz en medio de las circunstancias, a tener paz en medio de la tempestad. El primero que vamos a ver está en Génesis capítulo 39, se trata de la vida de José. Y yo voy a leer del versículo 20 al 23. Génesis 39 del 20 al 23 dice así: entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. De todo lo que allí se hacía, él era el responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Déjenme darle un poco de contexto de cómo llegó José ahí. José es vendido como esclavo a los egipcios por sus hermanos, y sus hermanos por envidia lo venden como esclavo a los egipcios y termina en casa de un señor llamado Potifar. Y asimismo Dios prosperó a José en la casa de Potifar, y José era el mayordomo principal en la casa de Potifar. Y todo lo que José hacía, su mano, Dios lo hacía prosperar porque Dios estaba con él. Pero la esposa de Potifar puso sus ojos en José y quería acostarse con José. Y dice que cada día le insistía a José que se acostara con él. Y José le decía que no, que él no podía deshonrar a su Dios y que él tenía todo en esa casa porque su amo le había dado todo menos ella, que era su esposa, y él no le correspondía tener a su esposa. Además, él no iba a desobedecer a Dios, a deshonrar a Dios y a pecar contra Dios haciendo eso. Y un día la esposa de Potifar le quitó y le arrancó la ropa, y José salió corriendo y dejó su ropa ahí. Y ella inventó una historia y dijo que fue que José quiso humillarla y quiso deshonrarla y que había dejado su ropa ahí. Y Potifar, su esposo, evidentemente le creyó y en ese contexto lo metió a la cárcel. José, por hacer lo correcto, está en la cárcel. José, por no defraudar a Dios, va a la cárcel. No se abruma, no se queja, sigue confiando en Dios, sigue confiando en los planes de Dios para él, y Dios sigue respaldándolo aún en la cárcel. Dios le dio gracia y misericordia frente a los hombres, porque el jefe de la cárcel de una vez halló gracia frente al jefe de la cárcel y vio en José potencial. Tanto así que le dio trabajo por ser el bueno. Lo puso a trabajar, lo puso a hacer cosas que le tocaban al jefe de la cárcel. Pero era tan bueno José que él ni siquiera supervisaba lo que José hacía, porque Dios, dice la Biblia, hacía prosperar a José en todo. Ese hecho de que su hermano lo vendieran como esclavo, de que la esposa de Potifar lo acusara injustamente y Potifar lo mandara a la cárcel, llevó a José a donde Faraón y llegó a ser el segundo de Faraón, porque era el propósito de Dios llevarlo ahí. Dios muchas veces permite pruebas en nuestras vidas y circunstancias adversas
que nos llevan al propósito y al plan de Dios. Y es el caso de José. Sin embargo, no vemos a José quejarse, no vemos a José abrumarse, no vemos a José estar triste o estar tirado en el suelo llorando, sino que sencillamente José seguía confiando en Dios, seguía glorificando a Dios y por tanto Dios estaba con José y todo lo que José hacía prosperaba. Su propósito se cumplió al Dios llevarlo a Faraón por todas esas circunstancias adversas y por medio del padecimiento, por medio de dificultades, Dios cumple también su propósito en nuestras vidas. No solamente Dios nos permite las bendiciones en nuestras vidas, sino que a veces permite cosas malas para trabajar en nuestro interior, para tener un propósito que nosotros todavía no estamos viendo y para llevarnos a cumplir ese plan perfecto y ese propósito que Dios quiere. A veces Dios tiene que permitir que nos pasen cosas que son malas, pero que Dios va a usar y que no nos va a dejar. Ahora, no vemos a José siendo maltratado. Potifar pudo haber mandado a matar a José por ese hecho y no lo hizo, sino que Dios también preservó su vida, lo guardó, preservó su vida al mandarlo a la cárcel donde estaban los presos del faraón y por tanto Dios siguió guiando la vida de José aún en medio de la tempestad y en medio de la adversidad. José permaneció fiel a Dios y mantuvo su integridad, por tanto Dios estaba con él. El caso número 2 que quiero hablarles en este día está en Daniel, capítulo 6. Ustedes conocen Daniel en el foso de los leones. Y yo voy a leer en Daniel, capítulo 6, yo voy a leer el versículo 5 al versículo 10. Dice así: entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel y sus amigos han ido a Babilonia, han sido llevados cautivos a Babilonia y han decidido no contaminarse con la comida del rey, han decidido no contaminarse con la cultura de Babilonia y Dios los bendice y Dios los honra. Y fueron hallados 10 veces más sabios que los sabios mayores que había en el mundo habitado en ese momento. Y Dios les regaló sabiduría y entendimiento a esos jóvenes para guardarlos y preservarlos porque ellos habían decidido honrar a Dios. En este caso, a Daniel lo nombran como uno de los 3 gobernadores principales, pero era superior a los otros 2 y ya estaba pensando el rey Darío ponerlo como jefe de ellos. Y ellos sintieron envidia y sintieron celos de Daniel y por tanto buscaron de qué acusarlo frente a Darío para que no lo pusieran, para que le hicieran algo que no le dieran la autoridad que le querían dar. Y ellos dijeron: no vamos a encontrar nada en Daniel a menos que encontremos algo que sea en contra de la ley de su Dios. Procuremos ser tan íntegros que nadie pueda encontrar de qué acusarnos a nosotros, que nadie pueda encontrar de qué señalarnos, que no sea de obedecer lo que dice la palabra de Dios, que no sea de obedecer a Dios y de honrarlo, como hicieron con Daniel. Y ellos inventaron esta trama y dijeron:
durante 30 días nadie puede pedirle ni arrodillarse frente a ningún dios o ninguna persona que no seas tú, al rey Darío. Pero hazlo conforme a la ley de los medios y los persas, porque la ley de los medios y los persas no se podía revocar. Porque ellos sabían que cuando el rey supiera que era de Daniel que estaban hablando, iba a buscar la manera, como trató de hacerlo, de revocarlo, y no pudo. Y el que no cumpliera con ese mandato de 30 días que el rey firmó, lo iban a echar en el foso de los leones. Pues efectivamente, todos los funcionarios se pusieron de acuerdo, hicieron que el rey firmara el mandato, y cuando Daniel se enteró que habían firmado ese mandato, ese decreto, dice que como él hacía siempre, como él acostumbraba a hacer cada día, delante de Dios, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias en dirección hacia Jerusalén, como hacen los judíos. Nada iba a intimidar a Daniel por hacer y cumplir la ley de su Dios. La ley de su Dios estaba por encima de la ley de los hombres. Y Daniel no quería deshonrar al rey Darío, no quería deshonrarlo ni faltarle respeto, ni había hecho nada malo, pero le pusieron una trampa. Y al Daniel hacer eso, pues obviamente estaba honrando y dándole la gloria a Dios, como lo solía hacer antes. No fue que él dijo, pero ustedes van a ver, ahora no quieren que oren, yo voy a orar, pero nunca ha orado. No, él oraba siempre y lo hacía así. Posiblemente sus enemigos lo sabían, que él hacía eso siempre. Y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. ¿Hacemos eso nosotros siempre delante de todo el mundo sin que nos dé vergüenza, sin que nos acusen o que no nos guste que nos acusen? Por esa circunstancia, por esa situación, Daniel fue llevado al foso de los leones. Aún el rey, conociendo la integridad de Daniel, quiso librarlo, y los mismos que lo acusaron y que hicieron que el rey firmara el edicto, le dijeron, no lo puede revocar porque está conforme a la ley de los medios y los persas. Y se lamentó mucho y no pudo dormir la noche entera porque Daniel estaba, un hombre inocente, en el foso de los leones. ¿Y Dios qué hizo en el medio del foso de los leones? Cerró la boca de los leones. ¿Y Dios qué hace en medio de las circunstancias difíciles? Cierra la boca de los leones y no permite que nada nos dañe, que el propósito del enemigo para con nuestra vida se cumpla si Dios no da el permiso. Si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios, es porque Dios tiene la autoridad en mi vida. Yo le he dado el permiso a Dios para que Él haga conmigo lo que Él quiera. Y no hay nadie que pueda quitar autoridad a Dios sobre mi vida, porque yo le di a Dios la autoridad de mi vida. No había ni nada de que pudieran acusar a Daniel, a menos que fuera algo relacionado con Dios y con su palabra. A pesar de la conspiración, él no dejó de hacer lo que hacía. A los discípulos los intimidó el viento y las olas. A Daniel trataron de intimidarlo con un mandato, con una amenaza de echarlo en el foso de los leones, y no se dejó intimidar. Muchas veces nosotros vemos circunstancias, vemos olas, vemos vientos y nos dejamos intimidar y no estamos viendo la magnitud del Dios a quien nosotros servimos. No estamos viendo la magnitud del Dios a quien nosotros honramos y con quien caminamos cada día. Busquemos y estemos en comunión perfecta con Dios para saber cuándo podemos confiar plenamente en Él y que Él tiene cuidado de nosotros. El tercer caso que les quiero presentar hoy, el tercer ejemplo, está en Hechos, capítulo 16, versículos 23 al 26. Hechos 16, 23 a 26, dice así. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estoy hablando de Pablo y de Silas, que andan predicando el evangelio, que andan haciendo la obra de Dios, y que una joven
que tenía un espíritu de adivinación, dice la Biblia, y que sus amos ganaban dinero con ella porque tenía un espíritu de adivinación, les era molesta y les molestaba día tras día, y Pablo reprendió el espíritu y el espíritu salió de ella. Y cuando ellos vieron amenazado sus ganancias, porque ya la muchacha no tenía el espíritu de adivinación, entonces ellos, dice la Biblia, que apedrearon y azotaron a Pablo y a Silas. Y lo azotaron y lo apedrearon mucho, le dieron muchos golpes, le dieron muchos azotes y lo metieron preso en la cárcel de máxima seguridad. Ahí en la cárcel, imagínense ustedes que Pablo y Silas, con piedras, con azotes de látigo y con toda humillación que hayan podido tener, están a medianoche, cuando se supone que deben estar dormidos, cantando y orando a Dios. Si estaban en la cárcel de máxima seguridad, dicen el último calabozo de atrás, estaban cantando lo suficientemente alto para que todos los presos lo oyeran. Estaban glorificando a Dios a todo pulmón. Usted no ve a Pablo y a Silas llorando y quejándose por lo que le ha pasado. Usted no ve a Pablo y a Silas diciendo, Señor, pero estábamos haciendo tu obra, ni quejándose con Dios por lo que le había pasado, sino que ellos seguían glorificando a Dios, exaltando a Dios y dándole la honra y la gloria, porque era Dios que les había mandado a hacer eso. Y ellos se tenían con gozo por ser dignos de padecer por el nombre de Jesús. Se tenían por dichosos de haber sufrido persecución. Y ocurre un milagro. Hay un terremoto tan grande que todos los presos se sueltan. Y vino salvación ese día al carcelero y a muchos de los que estaban ahí. Pero porque Pablo y Silas, en medio de la situación difícil, en medio de golpes, de heridas, de sangre, en medio de azotes y con dolor en todo su cuerpo, después de haber predicado, están presos sin saber si al día siguiente los van a matar o no, porque lo que se acostumbraba era que lo iban a matar o llevarlo a un juicio y condenarlos a muerte. Sin embargo, Pablo y Silas están alabando y glorificando a Dios. Pareciera que no tiene sentido lo que están haciendo, pareciera que no tiene lógica lo que están haciendo, pero para el reino de los cielos sí tiene sentido, para el reino de los cielos sí tiene lógica. Ellos están honrando y glorificando a Dios a pesar de la dificultad. Dios nos dice que debemos de buscarle y honrarlo y alabarlo cuando las cosas vayan bien, pero también cuando las cosas vayan mal. Que nosotros debemos de darle a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, dice la palabra de Dios. Que podamos darle a Él lo mejor que hay en nuestra vida, aún estemos en una situación adversa. Sea que esa situación no las merezcamos porque no la buscamos como consecuencia de nuestro pecado, como consecuencia de nuestras acciones, o sea que esa humillación y eso que pasa, esa tormenta que esté pasando, sea por una situación de glorificar a Dios, aún sin tener ellos razón, como pasó con José o como pasó con Daniel también. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tempestad, ellos adoraron y vieron el milagro. Aún en medio de los problemas y las dificultades, ellos glorificaron a Dios y le dieron honra y gloria al que vive por siempre y para siempre, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos está llamando, nos está invitando a que veamos lo que sucede en nuestra vida, que veamos con nuestros ojos físicos, pero que veamos con nuestros ojos espirituales, que Él está en control, que a pesar de que nosotros no lo veamos obrando todavía, Él está en nuestra barca, que aunque parezca que Él duerme, Él está pendiente y que Él tiene cuidado de ti y Él tiene cuidado de mí. Y que no hay ningún despropósito cuando viene sufrimiento a nuestra vida. Cuando Dios permite el sufrimiento, lo permite con un propósito eterno, un propósito superior, que ahora posiblemente no lo entendemos, pero que mañana posiblemente lo vamos a entender. ¿Qué debemos hacer, mis amados hermanos, cuando venga la tempestad y cuando vengan las tormentas a nuestras vidas? ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos llama la palabra a hacer? Nosotros no podemos decir que tenemos fe y que creemos en Dios cuando todo va bien, y entonces cuando vienen los problemas y las pruebas, entonces salimos corriendo y ya no creemos en Dios y ya no confiamos en Dios y ya no tenemos fe. Dios quiere que tengamos fe aún venga tempestad y venga situaciones y problemas. Entonces,
Lo primero, cuando en otra ocasión, más adelante, el Señor mandó a sus discípulos adelante en ese mismo mar de Galilea o lago de Genezaret, y hubo también una gran tormenta. Jesús se les apareció a la tercera vigilia de la noche caminando sobre el mar, y ellos se asustaron pensando que era un fantasma. El pánico, el miedo los hizo pensar que era un fantasma, y era el Señor caminando sobre el mar, después de haber pasado la noche entera orando. Cuando Pedro lo vio, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua a donde tú estás. Y el Señor le dice: ven. Y mientras Pedro estuvo con sus ojos puestos en Jesús, caminó sobre el agua. Nosotros queremos caminar sobre el agua, pero inmediatamente Pedro quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos en el viento, y puso sus ojos en las circunstancias, y puso sus ojos en las olas, automáticamente comenzó a hundirse. La clave está que nosotros tengamos nuestros ojos en Jesús. Dice la Biblia: el autor y el consumador de nuestra fe. Si permanecemos con nuestros ojos en Jesús, vamos a caminar sobre el agua. Pero si nosotros tenemos que, cuando vengan tempestades y tormentas a nuestras vidas, queremos permanecer con la fe intacta, debemos mantener nuestros ojos puestos en Él, en el galardón que es Jesús. Si quitamos nuestros ojos de Él y ponemos nuestros ojos en las circunstancias, nos vamos a hundir. Si quitamos nuestros ojos de Jesús y ponemos nuestros ojos en la deuda que tenemos, nos vamos a hundir. Si quitamos nuestros ojos de Jesús y ponemos nuestros ojos en los problemas matrimoniales, en los problemas en la casa, en la enfermedad, en la situación de salud, nos vamos a hundir. Dios quiere que permanezcamos con nuestros ojos puestos en Él. Número 1, mantén tus ojos en Jesús y vas a caminar sobre el agua, vas a ver milagros, vas a ver la gloria de Dios en tu vida manifestarse. Pero para poder ver la gloria de Dios manifestarse, tienes que pasar por la tormenta, tienes que pasar por la tempestad. Número 2, mantengamos nuestra integridad como José. Mantengamos, a pesar de que nos acusen falsamente, mantengámonos íntegros, mantengámonos puros. A pesar de que lo acusaron de manera injusta, él se mantuvo fiel a Dios. A pesar de que lo acusaron de algo que él no había hecho, él no se quejó, él no se incomodó, él no se ofendió, él no se deprimió. Él permaneció en comunión con Dios y Dios permaneció con él, y todo lo que él hacía prosperaba, porque José mantuvo su integridad. José se mantuvo siendo el mismo cuando las cosas iban bien y cuando las cosas iban mal. José se mantuvo siendo el mismo a pesar de la acusación falsa que vino sobre su vida. Entonces, los ojos puestos en Jesús, mantengamos nuestra integridad y seamos siempre la misma persona, aunque las cosas vayan bien o vayan mal. Y número 3, permanezcamos orando, pase lo que pase. Daniel hizo como solía hacer siempre. Daniel no cambió su plan de oración. Daniel no se escondió para orar. Daniel no huyó a otro lugar, a una cueva donde no lo vieran. En su habitación, en el lugar que él acostumbraba a hacerlo 3 veces al día, pues lo hizo 3 veces al día, con las mismas ventanas abiertas, de rodillas, orando y dando gracias a Dios como solía hacerlo siempre. Aunque Dios permitió la prueba para su vida, salió aprobado y con buenas notas. Dios permitió que él pasara la noche con los leones, y los leones fueron dulces cachorritos para Daniel en esa noche. No abrieron su boca para hacerle daño, y porque Dios estaba ahí y Dios lo guardó. Pero Daniel fue fiel y Dios honró la fidelidad de Daniel. Entonces, si mantenemos nuestros ojos en Jesús, si mantenemos nuestra integridad, si nos mantenemos orando a pesar de las circunstancias, muchas veces nosotros soltamos la oración desde que viene cualquier problema, cualquier persecución, cualquier ataque, desde que viene cualquier prueba, ya no estamos orando y lo dejamos a un lado. No, Dios quiere que permanezcamos orando, sea cual sea la prueba que venga. Número 4, no dejes de alabar y de adorar a Dios a pesar de las circunstancias. Sí, es muy bueno que adoremos a Dios cuando nos juntamos, cuando estamos contentos, cuando todo va bien, pero también Dios quiere que adoremos a Dios, aún estemos solos, aún las cosas vayan mal, aún todos nos hayan dejado, adora y alaba a Dios. Aún estés en el fondo, en el último calabozo, golpeado, lleno de sangre, con alguna lesión en tu cuerpo, con dolor en tu cuerpo, adora y alaba a Dios. Y Él
se va a glorificar. Aunque estés enfermo, aunque estés golpeado, aunque estés humillado, aunque estés preso, mantente alabando a Dios y Él te va a librar y Él va a hacer el milagro. Al final, en esa ocasión, a Pablo y a Silas no lo mataron, a Pablo y a Silas lo liberaron y vieron la gloria de Dios. Y muchos se salvaron, el carcelero se salvó esa noche y vieron la gloria de Dios en la vida del carcelero. Dios permitió eso también con propósito. Entonces, no dejemos de alabar a Dios. Nosotros cambiamos la alabanza por quejabanza. Y ya no alabamos a Dios ni le damos gracias, sino que comenzamos a quejarnos. ¿Y por qué a mí? ¿Y qué fue lo que yo hice? ¿Y por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Solamente a mí? ¿Y será verdad que Dios existe y ya Dios no existe? No. Dios quiere que tú sigas creyendo y que sigas confiando y que sigas alabándole. La fe se trata de eso, de creer sin ver, que al no ver y al tener y ver circunstancias que son adversas a nuestras vidas, sigamos creyendo y sigamos glorificando y sigamos alabando a Dios. Y por último, que tus pensamientos permanezcan en Dios, que tus pensamientos permanezcan en Dios. Dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nuestros pensamientos permanecen en Dios, Dios nos guarda en su paz. Él nos guarda en su perfecta paz. En el shalom de Dios, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en esa paz que no alcanzamos a entender, que humanamente no hay razón para tener esa paz. Te la da Dios cuando tus pensamientos perseveran y de continuo, a pesar de ver cosas en contra, tú permaneces pensando en las bondades de Dios, tú permaneces pensando en los atributos de Dios, tú permaneces glorificando a Dios. Y perseveramos porque hemos confiado en Él. Porque en Él hemos confiado. Y cuando hemos confiado en Dios es porque tenemos fe. Es porque sabemos que aún la muerte nos llegue, sabemos que vamos a estar en sus manos y en su presencia. Y si Él lo permite con el propósito eterno. Y si Él lo permite para que estemos en sus brazos en la eternidad. Entonces, glorifiquemos a Dios manteniendo, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, mantengamos nuestros ojos en Dios. Nuestra integridad, mantengámoslas intactas, seamos la misma persona siempre. No salgamos corriendo cuando viene el tiempo de prueba. Permanezcamos orando, pase lo que pase. No dejemos de orar. Alabemos y glorifiquemos al Señor. Aún estemos golpeados, aún estemos abatidos, aún estemos presos. No dejemos de alabar y de glorificar al Señor. Y nuestros pensamientos permanezcan y perseveren en Dios, porque hemos confiado en Él. Y ahora yo te pregunto, para terminar en esta noche, ¿cuál es tu tempestad? ¿Cuál es la tormenta que está agobiando tu vida en este momento? Hemos visto varios casos en la palabra de Dios y posiblemente los nuestros no sean tan insólitos, tan graves como eso, tan injustos muchas veces viéndolo desde el punto de vista humano como esos que hemos visto. ¿Por qué entonces no acudimos a Dios? ¿Por qué no confiamos y no permanecemos creyendo? Confiando, permanecer, es todo el tiempo confiando, todo el tiempo, y volver a confiar y volver a confiar. No es confiar hoy, mañana no, sino permanecer confiando. No importa cuál sea tu problema, el Señor lo conoce. Y aunque la apariencia sea de que Él no está contigo, de que Él te ha dejado, de que se han caído todos los palitos encima, de que Él aparente estar dormido, Él sigue en control. Él tiene el control, Él nunca pierde el control. Confiemos en Dios. Si tenemos que clamar por ayuda, como clamaron los discípulos, Señor, sálvame, clama, sálvame, ayúdame mi fe, pero clama al Señor. No desvíes tu mirada de Él, permanece en Él, no deje que los problemas, las situaciones, las circunstancias te agobien, no deje que la desesperanza llegue a tu vida, porque solo Jesús puede darte paz en medio de la tormenta, solo Jesús puede darte paz en medio de la tempestad. Vamos a orar.
Oramos en esta hora, Padre, dándote las gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Dándote las gracias porque nos permites acercarnos confiadamente delante de ti. Porque nos permite, Señor, ver en tu palabra, encontrar en tu palabra salvación, encontrar en tu palabra el socorro oportuno que viene de ti, porque nos permites encontrar paz. Hoy, Señor, en un mundo tan convulso, con tantas situaciones, con tantos problemas, con tanta desinformación, con tanta confusión, nos acercamos a ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Yo te pido por cada uno que está viendo este mensaje en esta hora, para que tú derrames la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre sus vidas, para que ellos puedan poner su mirada en ti, confiar en ti y saber que tú estás con ellos. Y saber que a veces permite prueba, pero que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Oro para que los ayudes, oro para que los fortalezcas, oro para que les fortalezcas en la prueba y ellos salgan aprobados en este tiempo. Y que juntos podamos glorificarte, no importa cuáles sean las circunstancias. Te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias, oh Dios. Santo eres tú. Amén. Amén. Si todavía no has decidido entregarle tu vida al Señor, hoy es día de salvación. Abre tu corazón y dile, Señor, yo quiero que tú entres a mi vida y que tú reines en mi corazón. Yo quiero creer en ti y tener fe en ti. Para cada cosa que se me presente, cada circunstancia, tú seas el Rey y el Señor de mi vida. Ayúdame a caminar de la mano contigo. Que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Y bendícenos a cada uno en este día con la paz que viene de ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y recibe la paz que viene de Dios.